Bueno, voy a tratar de ser ágil y voy a tratar de no repetir conceptos que ya virtió Jorge. Como estamos en una época electoral y como estamos en una época de definición de criterios y como estamos en una época en la que tenemos que defender nuestro sector, porque si no lo defendemos nosotros no lo defiende nadie, en realidad es por eso que este año me dediqué a empezar las charlas defendiendo mi sector, defendiendo el sector ganadero. Y no hay mejor cosa para defenderlo que poner los datos, porque hay un lema que es tan cierto como que nadie defiende lo que no conoce. A nosotros nos han asignado de ser un sector que no produce divisas. Alguna vez una persona que ya no está en este mundo dijo por 1.000 millones de dólares de exportación, comámonos todas las vacas baratas, no hay problema, y cometió la gaffe, cometió el error de medir la ganadería o el complejo vacuno por las divisas que entran al país, por las divisas de exportación. Como bien decía Jorge, el 95% hoy de la producción de carne, el 85% históricamente, queda en el mercado interno y solamente el 10, el 15, el 5% hoy se exporta. Cosa que es absolutamente al revés que la soja, porque la soja se exporta el 95% y el resto queda acá. Me encantó la foto del iceberg de Gerardo Liotta, la voy a pegar después de estas cosas, porque en realidad lo que se ve, las divisas de exportación del complejo vacuno, es la puntita del iceberg. Por eso cuando destruyeron la ganadería, destruyeron los pueblos, destruyeron los frigoríficos, destruyeron puestos de trabajo, destruyeron hasta la mesa de los argentinos, porque le pegaron a la puntita del iceberg, pero no se dieron cuenta que estaban rompiendo lo que estaba abajo del agua. Y si nosotros vemos, esto está hecho por Finsopor es el licenciado Todesca, fue viceministro de Economía, es un economista de data, y le pedimos que nos hiciera un trabajo sobre la valoración de la carne vacuna, y estas dos presentaciones que voy a mostrar acá nos muestra bien cómo son las cifras. Si nosotros vemos ventas tanto internas como externas del complejo exportador argentino, vemos que el complejo bovino ocupa el tercer lugar. Bovino es carne, leche, cueros, todo lo que tiene que ver con la vaca, no solamente carne, porque el complejo bovino es el tercer proveedor de ingresos a la economía argentina. Lejos está el complejo oleaginoso, dentro del cual está la soja, que está en el sexto lugar. Esto es actividad económica. Esto así no se ha presentado, no lo hemos visualizado, y cuando nos paramos frente a los candidatos le tenemos que decir, ojo, porque no son divisas que entran, pero es plata que circula dentro del país. Tan importante como eso es la ganadería, tanto de carne como de leche para el país. Y si vemos esto, empleo registrado, en el subconsciente de los argentinos, en el subconsciente de los formadores de opinión, y cuando digo formadores de opinión hablo de periodistas, no los agropecuarios que nos acompañan hoy porque ya lo saben, pero periodistas que forman opinión, profesionales, jueces, lo peor de todo, funcionarios y legisladores, no saben que somos el segundo complejo que da empleo en la Argentina, porque no solamente damos empleo cuando tenemos una vaca en el campo, sino que para que esa vaca pueda comer hay una infernal industria de insumos, hay mucha gente que trabaja ahí adentro, y para la cadena agroindustrial, para que cada producto que se saca de la vaca, que de la vaca se usa todo, no se tira absolutamente nada, hay una industria fenomenal de procesos y de provisión de insumos para que esto pueda ser llevado adelante. Esto, puesto de esta manera, nos ubica hasta delante del complejo automotor. Si ustedes miran los indicadores cuando los periodistas de economía quieren hablar de la economía argentina, hablan de la construcción y hablan de las ventas y cómo va el complejo automotor. Bueno, facturamos un poquito menos que el complejo automotor, damos más empleo que el complejo automotor, y si nosotros graficáramos, que no la tengo acá porque no la pude pegar, pero si nosotros graficáramos el balance neto, veríamos que nosotros para producir estos 374.157, ellos para producir estos 374.157 millones, tienen que importar por casi 385.000, con lo cual la ecuación neta de la industria automotriz en la Argentina queda 8.000 para abajo.
mientras que nosotros para producir los 344 prácticamente no exportamos nada. Digo esto porque vienen tiempos complicados, vienen tiempos donde hay que recomponer la ecuación, hay que poner el sector arriba, hay que pedir medidas y hay que hacerle ver a la gente de que el sector nuestro es realmente importante, le tienen que prestar mucha atención. Si nosotros vemos cómo está el contexto mundial, voy a hacer hincapié en los parámetros que Jorge no mencionó. Vemos que estos son temas que están condicionando la economía de la ganadería argentina. Y hay dos temas ahí sobre los que me quiero detener. Uno es la revalorización del dólar. Cuando ustedes se recuerdan, cuando Obama recibe el gobierno, lo recibe en una crisis fenomenal. Tuvo que inventar una torta de plata para tirar al mercado interno para poder sostener la economía americana. Esa fue la crisis inmobiliaria, la crisis de las hipotecas. No se sabía bien qué pasaba con Estados Unidos si vino una crisis a nivel mundial porque esa crisis americana trasuntó las fronteras hacia Europa. ¿Qué pasó con el precio del dólar? Se cayó. Por supuesto que se cayó. Se cayó el precio del dólar y entonces la economía mundial, que siempre utilizó el dólar como moneda de cambio, subió sus precios en dólares. Nosotros nosotros en ese momento vendíamos la Hilton a 12.000 euros la tonelada y 12.000 euros eran 18, 20.000 dólares la tonelada. Tocábamos el cielo con las manos. ¿Es poco 12.000 dólares o euros? No es ni mucho ni poco. 20.000 es mucho mejor. Pero lo que pasa es que esos 20.000 no valían nada. ¿Qué pasó? Estados Unidos se recuperó. Estados Unidos hizo los deberes y el dólar fue tomando valor. ¿En qué situación estamos hoy? Estamos en una situación que la paridad dólar-euro es de 1,02, 1,03. Necesito 1,03 dólares para comprar un euro. En aquella situación estábamos en 1,36, 1,40. Un 30 o un 40% más caro el euro que el dólar. Bueno, eso hace que todos los bienes transables, todos nuestros commodities, retrotraigan de valor, ayudados también por una desaceleración del consumo. Vieron que China mismo se retrajo. Ahora, ¿qué hicieron los países competidores? ¿Qué hicieron los países productores y los países compradores? Tuvieron que mantener la competitividad de su moneda, no por valorar su moneda, sino para darle competitividad a sus productos. Y tenemos países como Rusia que no pudo aguantar y Rusia devaluó el rublo más del 50%. Hoy no le podemos vender nada a Rusia. Rusia nos compró históricamente y en aquel puré de vacas del año 2008 y 2009 nos compró toda la carne de industria. Y menos mal que compraba. Y nos lo compraba a 4.500, 5.000 dólares la tonelada. Hoy no lo puede comprar porque la moneda rusa no va. Ahora, ¿Rusia va a estar siempre igual? No, Rusia se va a levantar. En algún momento, como Estados Unidos, se va a levantar y va a volver a comprar. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que Brasil también devaluó, Brasil también acomodó su moneda. Hoy un kilo en Brasil, ellos exportan a $1 de 2 y pico y nosotros exportamos a $1, tienen $2 y pico de costo, ¿no, Jorge? Y nosotros estamos en 3.34. Acaban de venir ellos de Anuga, no pudieron vender nada. Brasil y Uruguay vendían, nosotros no vendíamos nada. ¿Por qué? Bueno, a ver, ¿qué quiere pasar? Estamos fuera de precio, sí. Por otro lado, si nos venían a comprar, no sabíamos qué venderle. O sea, estábamos en una situación compleja. Perdón. El tema es que tenemos que resolver el tema del tipo de cambio. Para resolver primero nuestra economía interna, porque esto del cepo, las retenciones y un montón de cosas nos quitan directamente del mercado y nos llevan como productores al quebranto, sino que además nos han quitado la posibilidad de poder estar trabajando. El otro tema que tengo es la caída del precio del petróleo. Sumado a esto, cae el precio del petróleo. En los bienes transables, cuando cae el precio del petróleo, generalmente los commodities también se derrumban. Y acá quiero hacer una mención especial porque también hay un reclamo de una situación anormal en la Argentina. El precio del petróleo bajó de casi $100 el barril a 40, 42 dólares el barril. Sin embargo, a nosotros el costo del gasoil y de las naftas no nos bajó en esa proporción.
Hay un convenio de la Nación con las provincias y las productoras de garantizar $77 el barril. Ese convenio a nosotros nos está matando. Eso es un mensaje y esto hay que hablarlo en los primeros días de la asunción del nuevo gobierno. Nosotros como productores no podemos seguir, consumidores no podemos seguir soportando un acuerdo de semejante y de tamaña barbaridad, porque esto impacta abruptamente sobre nuestros costos. Y como decía Jorge, los precios de la carne están inflados porque el mundo cada vez es más... El mundo es cada vez más carnívoro. Para que tengan una idea, 40 millones de personas solamente en China pasan de la ruralidad a la urbanidad por año. Una argentina se muda, deja de comer lo que come en su quinta o lugar de subsistencia, lo que produce ahí, para ir a un centro poblado, ganar un sueldo e ir a un supermercado a comprar alimento. Cuando la gente gana mejor, lo primero que hace es comer mejor. Si nosotros vemos el consumo de hace 10 años de China de carnes, eran 150 gramos de carne por habitante y por año, y hoy están comiendo 600 gramos de carnes todas por habitante y por año. Pero son 1.500 millones de chinos. Hagan la cuenta y es una torta de carne, es lo que decía Jorge, el crecimiento es abismal. Fíjense ustedes cómo terminó el viento de cola, cómo caen todos los commodities y cómo históricamente cada vez que tuvimos un dólar fuerte hubo commodities débiles y cada vez que hubo un dólar débil hubo commodities fuertes. Nosotros ahora estamos frente a una economía de dólar fuerte y todos los commodities van bajando. Ahora, la carne, fíjense, lo voy a pasar rápido porque ya Jorge pasó, la carne tiene una tendencia de crecimiento que es un comportamiento totalmente distinto a los granos. Y empieza a pasar esto, nos empieza a pasar esto en el campo. Empiezan a aparecer planteos ganaderos con eficiencia que nos están dando márgenes brutos muy superiores a los de la agricultura, con índices de riesgo productivos bastante inferiores. Porque yo siempre lo digo en primera persona, yo soy de Macachín, La Pampa, no puedo hacer soja, puedo hacer girasol, puedo sacar 3.000 kilos de girasol con la misma probabilidad de ir a la ruleta y sacarme un pleno. Cuando lo saco me va bárbaro, pero cuando no lo saco tengo menos vacas, porque después tengo que vender las vacas para pagar las cuentas de la agricultura, y si no ir a endeudarme al banco. Entonces, ese es otro tema que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de márgenes y decidimos qué hacemos con nuestras explotaciones. Guarda con los índices de riesgo, porque las luces de la agricultura encandilan, aquel me mira y se ríe, las luces de la agricultura encandilan y hacen que el cambio sea muy fácil, pero después volver para atrás resulta que no era tan fácil. ¿Y quieren que les diga una cosa? He recorrido el país, gracias a Dios, por todos lados. El que empieza a vender las vacas es el principio del fin. No, es un camino muy difícil de desandar. Esto es lo que dice la USDA con respecto al consumo de carnes. Va a haber una expansión en la próxima década de más del 12%. Estamos hablando de una expansión en 10 años de 2,2 millones de toneladas mundiales de aumento de consumo. Tengamos en cuenta que Argentina produce 2,8. Quiere decir que el aumento de consumo es prácticamente una producción argentina. Estas son las exportaciones de carne que hemos hecho nosotros en estos tiempos. Realmente es para mostrar lo que no se debe hacer. Fíjense cómo hemos caído sistemáticamente en las exportaciones de carne fresca e enfriada, que es la carne de alta calidad, y hemos podido mantener solamente menudencias porque el consumo interno nuestro no tiene menudencias y por tener un poco de carne congelada. Estos son los principales destinos de las exportaciones y los cortes. Y esto muestra para el Ramp and Load cómo es el tema de la valoración. Miren, nosotros siempre pongo enero del 2005, porque nosotros en el 2005 exportábamos 770.000 toneladas, éramos el tercer exportador mundial de carne, y nos estábamos encolumnando para ser el segundo o el primer exportador mundial pasando el 1.000.000 de toneladas. En ese tiempo nosotros la Hilton la vendíamos a $7.000 la tonelada, ¿sí? Y lo que le vendíamos a Rusia, que era la carne congelada, se la vendíamos en $1.800, $2.000. Hoy
el mercado internacional está validando 13, 14 mil dólares la tonelada de la Hilton, 9 mil dólares la 481, que en ese tiempo, después vamos a hablar, en ese tiempo no había, y no son 4 cortes, son 17, es un buen negocio, ¿sí? Y la carne que le vendemos a Rusia se la vendemos casi a 5 mil dólares la tonelada a China. Fíjense si el mundo cambió y nos está tirando una mano. Sin embargo, nosotros decidimos que íbamos a pasar por otro lado. Cuota Hilton. El relato. Flor de relato. Cuota Hilton. La cuota Hilton es la capacidad que tiene el país, es una cuota que tiene la capacidad del país de venderle carne con reducción de aranceles en la Unión Europea. Carne de alta calidad que lleva un arancel que ronda entre el 17 y el 20%. Hoy esta cuota no la hemos cumplido, si sumamos el total de incumplimientos llega casi a una cuota más y pico más, son unas 30.000 toneladas que no hemos cumplido. El diferencial de valor entre Hilton y no Hilton, o sea, lo que entra en el régimen de cuota y lo que no entra es más o menos de 3.000 dólares la tonelada. Quiere decir que el habernos tomado esta atribución de haber cercenado un producto de alta calidad ha traído realmente un perjuicio para todos y también un perjuicio para el país, porque sobre esa plata podría haber caído el Estado, haberse quedado con algo de retenciones. Hoy en esta cuota tenemos un problema. La Unión Europea vino el año pasado, hizo una auditoría y dijo, muchachos, ustedes están dando mucho grano. Hasta están cuestionando, en el protocolo de alimentación, están cuestionando la suplementación estratégica, que está contemplado. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos tener problemas de que no nos acepten más la Hilton y puede ser un problema. Ahí tiene que ir SENASA y Agricultura a decidir a Bruselas, a decir de que en los protocolos de alimentación está presente la alimentación estratégica. Tuvimos reunión la semana pasada del instituto, estaba el doctor Dillon en representación del ministerio, le preguntamos cuándo iban a viajar y dijo, no sé, el panorama político parece que no está para viajes, han cortado todos los viajes al exterior, están viendo cómo acomodan el rancho en estos días. Pero este es un tema que hay que prestar mucha atención. ¿Por qué? Porque la resolución dice que ellos pueden encontrar vestigios de granos y encontraron más de vestigios de granos. Y también va a venir una discusión grande en la Argentina, porque los sistemas de engorde han cambiado y hoy es muy difícil encontrar novillos engordados exclusivamente a pasto o que tengan un sistema de suplementación. Suplementación es no toda la comida grano, es suplementación, que es ¿cuánto es, Jorge? El 5, el 6% del peso, de la ración de grano, no más de eso. Del peso vivo. No más del 5% del peso vivo, y no menos del 2,5%. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a tener que debatir en algún momento qué hacemos con ese protocolo de alimentación, porque ese protocolo de alimentación lo ofrece la Argentina, no es algo impuesto por la Unión Europea. La cuota Hilton la compramos nosotros en la ronda Uruguay del GATT. Entonces, si hay que cambiar el protocolo de alimentación, se cambia. Pero esa va a ser una discusión que va a venir. Esta es la otra cuota que tenemos con la Unión Europea. Esta es la cuota 481. La 481 es una cuota que viene de animales engordados a grano. Esto viene de una compensación que le hace la Unión Europea a Estados Unidos por una vieja discusión que tenían sobre el tema de anabólicos. El sistema de engorde, la tipificación, la certificación de calidad es al estilo americano. El protocolo de alimentación 100 días a grano, que lo tenemos, bueno, son 48.000 toneladas, ahí están los países que la integran y cómo se determina en la cuota Hilton, la no Hilton y en la cuota 81 el arancel. Esta es una cuota cero de aranceles, además de ser cero de aranceles no es una cuota país. Esto no tiene que el Ministerio de Agricultura asignarla, sino que es una libre elección entre el exportador con el importador. Perdón. La cuota 481, el protocolo de alimentación, está puesto por Unión Europea. ¿Por qué? Porque es una compensación que le dieron a Estados Unidos y como es cero de aranceles y produce una distorsión al comercio, tuvieron que dar la capacidad de que todos los demás países pudieran
participar, porque si no es una tergiversación del comercio y nos podíamos presentar como países perjudicados. Eso es para los que algunos me preguntan, ¿por qué a grano y por qué la dieta de esta manera? Si lo pusieron ustedes, no lo puso Argentina. Está determinado y es una condición que pone Unión Europea para poder entrar en esta cuota. Ahora, tenemos algunos problemas con esta cuota. Le voy a pedir a Jorge, que él está dentro del frigorífico, esto lo puede explicar mejor que yo. Pero el primer problema que tenemos es que mucha gente no entendió y empezó a mandar como 481 mercadería que no servía. Es decir, la semana pasada tuvimos una reunión con SENASA y la gente de SENASA nos mostró que más o menos el 15% de las tropas que fueron con destinos a 481, el 15% de los animales quedaron afuera de la cuota 481. Pero nos dijeron, nos llegó una jaula con animales de 300 kilos engordados. Y algunos hasta sin caravana. Quiere decir que no es todo los problemas de dentición y las cosas que vamos a ver. También hay errores de interpretación y cosas que se han hecho mal. Pero tenemos 3 problemas importantes. El primer problema importante es el tema de la dentición. Unión Europea dice 26 meses y nosotros garantizamos la edad con dentición. Y decimos, los animales hasta 2 dientes tienen esta edad. Y nos hemos encontrado en la práctica con animales que no tienen los 24 meses y están cortando los 4 dientes. Pero como nosotros escribimos 2 dientes, los de 4 dientes quedan afuera. Entonces tenemos pérdida de animales que sufrieron, que se alimentaron con todo el proceso, llegaron a la faena y van para atrás. Los australianos, este tema lo toman por osificación de cartílago. Ahí te la dejo a vos, Jorge. Explícale vos cómo es el... En realidad, cuando una de las formas de medición de la, bueno, si hay veterinarios aquí lo saben, digamos, una de las formas de medición de la edad, en realidad es muy complicado medir la edad de los animales en términos que se lo va a explicar Dardo después, en términos de exactitud. Entonces, algunos utilizan medidas de decir, bueno, la osificación determinada me representa a mí que el animal ya se encuentra maduro o no, por lo tanto pasó una determinada edad o no la pasó. Entonces, cuando uno encuentra cartílagos que están como en este estado de osificación del hueso sacro fundamentalmente, nos encontramos con ese tipo de osificación, vemos que ese animal ya está prácticamente teniendo todo osificado y muy probablemente supere la edad promedio. De hecho, ese es el punto fundamental. No solamente hay que mirar la osificación allí, el sacro es el primero que aparece, sino la osificación en las otras vértebras también, que Argentina lo había puesto en el listado. Y bueno, hicieron un poco, no de vista gorda, sino que en realidad se centraron en la osificación del hueso sacro. La otra opción de determinar la edad, y que creo que es la más exacta si somos creíbles, se lo va a explicar Dardo. Bueno, el tema los uruguayos lo resolvieron porque ellos tienen un sistema de trazabilidad, no de identificación como tenemos nosotros. Cuando entra el ternero en el sistema, cuando nace, le ponen un botón con la fecha de nacimiento. Entonces, el botón refiere la fecha de nacimiento, cuando el animal ese llega a frigorífico, fijan el mes de nacimiento y se acabó. Nadie mira los dientes ni nadie mira nada. Este tema es interesante tenerlo en cuenta. Para mí Uruguay tiene un sistema de trazabilidad muy caro. Acordémonos que Uruguay tiene 4 millones de cabezas y tiene, 12 millones de cabezas y tiene 4 millones y medio de cabezas moviéndose durante el año, no como la Argentina que tiene más de 40 millones y se mueven 20 millones. O sea que la pesadez de las cargas son mucho más fuertes en la Argentina. Pero bueno, hay que aprender que los tipos tienen un sistema más complicado que el nuestro, pero que eso les brinda determinadas garantías para certificación de otras cosas. El otro problema que tenemos es un problema que viene derivado de acá. Nosotros tenemos que garantizar un marmolado. El marmolado, generalmente, esta es la escala, yo la traje de Australia, es una foto del manual de Australia, va de los distintos grados de marmolado, que es la grasa intersticial entre las fibras, y Australia más o menos se maneja acá. Australia y Estados Unidos más o menos se manejan en este cuadro. Bueno, ¿nosotros qué pasa? Nosotros estamos acá. Hay mucho de esto, poco de esto, y hay más de esto que de esto. Quiere decir que no estamos dando con el marmolado. Y ahí nos encontramos con un problema, porque no solamente no estamos dando con el marmolado,
a pesar de que la dieta es para la 481, sino que además los animales, al ser de frame chico, que esa es la verdadera razón, tienen deposición de grasa dorsal. Es decir, tiene unos mantos de grasa dorsal así y la grasa no va al músculo. Entonces ahí tenemos un problema en el momento de colocar la mercadería en términos de valores, y si llegara a venir una auditoría de producto y los americanos se pusieran duros, es decir, nosotros estamos compartiendo una cuota, queremos ver que el producto que ofrece Argentina sea igual al nuestro, estamos en problema. El problema también se da con los rechazos de los asados para el mercado interno, porque el animal le llega tan engrasado. Estamos hablando de animales de más de 420 kilos que vienen con dietas altas en energía, en grano, y que realmente llegan muy pasados de grasa. Y los asados que quedan en el mercado interno, parafraseando a mi amigo Jorge, parecen panceta, no parecen asados, y provocan una gran repulsión. Miren, hace 15 días hicimos un blog test en Pico, y vino Bianchi, amigo de Jorge, que trabajó, un tipo que sabe mucho, y está en el tema de distribución, y me dice, mira, sería interesante que vos hicieras una cámara oculta y le vieras la cara a los carniceros cuando le bajan los asados de la 481. Es para caerte de risa, me dice, porque realmente son incomibles, los tipos no saben qué van a hacer con eso. Entonces ahí tenemos un problema, ese es un mensaje a los cabañeros y es un mensaje a los criadores, es un mensaje para el NOA que genera un biotipo grande de exportación y que podría participar de esta cuota con mucho más éxito, a mi entender, porque realmente con el biotipo del animal que estamos sacando de 300 kilos gordo, no se está cumpliendo con los parámetros de la cuota 81. De todas maneras, 481 son 9.000, está más o menos en alrededor de $9.000 la tonelada y son 19 cortes, mientras que la Hilton son 4 cortes. O sea, por más que vendamos a 14 la Hilton, vender a 9. Bueno, sí, hay otro problema de la 481. La 481 se divide, son 48.000 toneladas, se divide trimestralmente y tienen topes trimestrales. Y la carne va saliendo y va llegando a la frontera comunitaria y se va cumpliendo la cuota. Y la cuota se va cumpliendo primero llegado, primero servido. Quiere decir, yo voy llegando primero y se computa la carne que hoy llegué. Como nosotros estamos tan lejos, la carne va por barco, puede pasar que cuando salgamos del puerto haya cupo y cuando lleguemos allá no haya cupo. Entonces, nos queda en frontera comunitaria un container que hay que mantenerlo tanto tiempo para que se abra el nuevo cupo. En ese tiempo se pierde vida útil de la carne, porque la vida útil son 90 a 120 días, y además se suben todos los costos de mantenimiento, porque hay que tener en puerto, nacionalizado, un container enchufado, porque tiene que tener frío eso, y tiene que después volver a pasar las inspecciones sanitarias. De todas maneras, les voy a decir lo que dice acá. En el Día de la Madre, miren si será tan buen negocio que en el Día de la Madre faltaba carne, y no por imposición de Acosta, ni Moreno, ni nadie, los frigoríficos decidieron sacar los novillos que tenían para 481 y mandarlos al mercado interno. Esto tiene como motivo, la causa fundamental es lo que hablábamos al principio, 9.50 menos el 15, menos todos los costos que implican poner un corte envasado al vacío en puerto, con todos los costos portuarios, hoy hacen prácticamente imposible que se pueda exportar. Si sin hacer nada esos novillos se cargan en media de res y van a la carnicería y se pagan, por decir un lomo de esos, 170, 180 pesos el kilo, como están pagando en los supermercados de Buenos Aires, se acabó la exportación. Y eso hace que muchas veces un gran esfuerzo, como hicimos nosotros, realmente lo hizo el Ministerio de Agricultura y el SENASA, para estar presente en el mercado, una tergiversación del comercio da por tierra este tipo de cosas. Esto es lo que yo hablaba hoy del tema de Brasil. Brasil devaluó y Brasil hizo que su novillo sea más competitivo y están entrando con otra
con otra agresividad a los distintos mercados. Brasil es un mercado de cantidad, ellos no tienen la calidad de nuestras carnes, por eso vienen a buscar los frigoríficos que vinieron a la Argentina, brasileros, vinieron a buscar una calidad de carne que ellos no pueden producir y para poder vender esa calidad al mundo como empresas, pero bueno, ellos aparentemente, a pesar de que son gobiernos que tienen signos políticos teóricamente parecidos al nuestro, defienden su producción. China. Argentina fue el cuarto exportador de carne a China, el volumen aumentó, nosotros en el año 2011 empezamos a exportar, se firmaron los protocolos en el 2010 y en el 2011 se empezó a exportar. Lo que estamos exportando a China hoy es carne congelada con destino a industria, prácticamente es garrón y brazuelo. Hay unas 17 plantas, Jorge, 17 plantas habilitadas y habrá unas 6 o 7 en proceso de habilitación. ¿Que no las van a abrir? Bueno. Los chinos son bastante especiales, cuando no les gustan las cosas se toman su tiempo para evaluar. Me dice Jorge que están tomando su tiempo. En realidad, la carne que vaya es carne de industria. Cuando nosotros pensamos ir al mercado chino, pensamos primero en el negocio de la menudencia. Jorge ya explicó por qué no le vendemos menudencia directamente a China. En este mes está viajando el instituto a Shanghái y a la vuelta están viniendo las inspecciones sanitarias para la venta de... habilitar para la venta de carne enfriada, que es la carne de alta calidad. China tiene muchos hoteles y restaurantes de alto valor adquisitivo en donde la carne argentina puede encontrar un eslabón bastante importante. Para que ustedes tengan una idea, pongo el ejemplo, en Pekín hay un restaurante que se llama El Obelisco, es de un chino nacionalizado argentino, que ama profundamente a la Argentina. Para que tengan una idea, él se nacionalizó chino para poder tener más de un hijo, se nacionalizó argentino, perdón, para poder tener más de un hijo, tiene 3 hijos que son argentinos, y él dice, ¿cómo no voy a amar a Argentina si gracias a él, a la Argentina, puedo tener 3 hijos? Bueno, cuando te cuentan eso, se acabó el dólar, se acabó todo, es decir, entrás al Obelisco es como si estuvieras en tu casa, comés carne, empanada. No se enojen, tipo salteña, porque las venden tipo salteña, pero postre vigilante, dulce de leche y todo lo que se respira ahí adentro es Argentina. Bueno, como nosotros no vendemos carne de alta calidad, pero no podemos vender enfriada todavía, y la carne de alta calidad es madurada, él se hace madurar la carne en el frigorífico de la Argentina, la congela, porque puede ir congelada, y la manda. Y se la venden. ¿Cuánto le vende eso a rioplatense? 18 mil dólares la tonelada. Eso son cuotas chicas, pero eso nos da una idea del potencial de negocio que puede tener otros restaurantes que puedan consumir carne china. Negocio americano. Nosotros estuvimos afuera de Estados Unidos por el tema de la crisis de aftosa de allá del año 2000. Acá se sintió fuerte, el problema fue con Paraguay, con Bolivia. Rápidamente, a los 2 o 3 años, Uruguay volvió a entrar en el mercado de las carnes americanas, sin embargo, nosotros estuvimos absolutamente ausentes. No nos dejaron estar, yo estuve en Estados Unidos en varias oportunidades y en realidad el tema ya no era técnico, sino que pasaba a ser un tema político. En el Senado de los Estados Unidos, que es donde se valida el poder de los Estados Unidos, se armó un grupo en un colectivo que eran todos los que tuvieran algo contra Argentina, vamos juntos, financiado mayoritariamente por los holdouts. Ahí se sumaron ganaderos americanos, se sumaron los bonos, se sumaron los que estaban en contra de los citrus de la Argentina, todos contra Argentina. Hace 2 años se alinearon los astros, digo yo, la Presidenta de la Nación quería ganarle algo a los Estados Unidos y preguntó en Cancillería qué se podía ganar y le dijeron, mire, lo que se puede ganar es un juicio por la carne, porque lo de la carne no tiene, es un juicio que tienen perdidos. Cancillería le preguntó al instituto si podía financiar el equipo de abogados para hacer el juicio, nosotros le dijimos que sí, el juicio se hizo y se ganó. Eso se llama hacerle un panel es un juicio en la Organización Mundial del Comercio en Ginebra. Lo cuento para que sepan, porque todos somos parte del instituto, el instituto en esto puso más de $1 millón.
en abogados. Y el juicio se ganó en marzo, tenían tiempo hasta agosto para apelar, y no apelaron, con lo cual la sentencia quedó firme. En el interín de estos tiempos, Estados Unidos fue dando señales de apertura, reconoció Patagonia libre sin vacunación, y después reconoció el país, y después mandó algunas habilitaciones de planta, y están viendo, y teóricamente entre ellos dicen que faltan solamente algunos temas de validaciones, de pruebas microbiológicas y algunas cosas de esas. En realidad nosotros también sabemos que ese grupo del Senado no se ha quedado quieto y está tratando de poner en la ley de presupuesto de los Estados Unidos una cláusula que diga que no va a haber fondos o partidas presupuestarias para inspecciones sanitarias a carnes provenientes de Argentina y de Brasil. Eso sería realmente un problema grave, porque no podría venir a la Argentina una inspección sanitaria de Estados Unidos y en el peor de los casos tampoco podrían inspeccionar la carne cuando llega al puerto de Estados Unidos. Creemos que no va a pasar, creemos que va a reinar la cordura, pero eso es para que sepamos que estos chicos de los holdouts no se quedan quietos. Más allá de las ideologías, sí. Se empezó a negociar el sanitario. Hoy. Es un paso adelante. Bueno, si todo va bien y con viento a favor, yo creo que para marzo, abril vamos a estar exportando. Paralelamente, trabajamos con Canadá. Canadá y Estados Unidos trabajan muy juntos porque hay mucho comercio de carne entre Canadá y Estados Unidos, y con Canadá no tenía el problema que teníamos nosotros, no tenía el problema que tenía Estados Unidos, porque no tenemos holdout con Canadá, pero siempre tomaron las restricciones del caso. Fueron siempre un paso más adelante que Estados Unidos sin abrir, pero cuando Estados Unidos pierde el panel, rápidamente Canadá abre. Dio la casualidad, o no, de que abrieron con la presencia del SENACE y el Instituto en Canadá en ese tiempo, le allanaron el sistema del sanitario y Canadá está abierto. ¿Hoy le estamos exportando a Canadá? No, todavía no. Canadá tiene cuotas de importación de carne que son anuales. Las cuotas para terceros países, dentro del cual estaría Argentina, son de 40.000 toneladas y está completa la de este año. Quiere decir que hay que esperar que pase entre enero y se empiecen a armar negocios. Sin embargo, ya hay negocios planteándose de la entrada de carne a Canadá. ¿Qué llevaría a Canadá? Canadá lleva carne de industria también. Canadá lleva carne de bajo nivel graso para mezclar con su hamburguesa, que es de alto tenor graso, y poder hacer una hamburguesa más magra. Y también Canadá le exporta hamburguesa a Estados Unidos, con lo cual lo que yo les dije recién de que ellos tienen que tener sus normativas sanitarias en paralelo, es importante. Alguna vez yo estuve en Canadá con ellos y le dije, ¿ustedes pueden abrir antes que Estados Unidos? Sí, me dicen, nosotros somos una nación autónoma y podemos abrir. Pero les van a pedir sobre garantías sanitarias y sí, nos pedirían sobre garantías sanitarias. Bueno, finalmente los dos mercados creo que van a estar operativos el año que viene. Eso para que veamos cómo está el mercado internacional. Vamos a hablar un poco de qué nos pasa acá adentro. Fíjense cómo ha venido la faena en los últimos tiempos. Voy a tratar de pasar estos gráficos porque son medios pesados. Esta es la evolución de la faena, superior a la del año pasado. Y este es un tema bastante interesante y bastante promisorio, porque a partir del año 2014, cuando empieza el proceso eleccionario y se ve que nos estamos acercando a un proceso de cambio, porque en realidad se veía que cualquiera que viniera iba a tener que hacer algo distinto, y los inversores se ve que el post-kirchnerismo va a ser distinto que el kirchnerismo, se empieza a visualizar la ganadería como un negocio, y esto pega fuertemente en el porcentaje de faena de hembras. Un porcentaje de faena de hembras de alrededor del 45 es de una tasa de equilibrio, y fíjense que hasta el 2014 estábamos arriba, y en lo que transitamos de 2015 prácticamente ha bajado al 41. Es una forma muy abrupta. Esto es lo que pasó cuando se recompuso el precio de la carne. Fíjense la pendiente de la bajada. ¿Se acuerdan cuando nos pagaban 2 pesos con 70, 2 pesos con 80 y se fue a 7,50, 7,60? Inmediatamente ese proceso hizo que bajara abruptamente el
la composición de hembras en la faena. Fíjense que la pendiente arrancó parecida, ¿sí? La pendiente arranca parecida y está en niveles interesantes. ¿Esto qué quiere decir? Que el rodeo argentino empezaría a crecer un poco más a partir del año que viene o el otro, cuando estas hembras que están dejando hoy se preñen y empiecen a parir. Si nosotros vemos la curva de crecimiento del rodeo, vamos a darnos cuenta que te llevamos 2 años consecutivos con donde el rodeo decrece, porque tenemos 2014 y 2015, va a cerrar con que la faena fue mayor que el destete. Esa es la cuenta. ¿Vamos a crecer? Bueno, ¿cuánto faenamos? ¿Cuánto destetamos? El año pasado faltaron 600.000 terneros por la inundación de la cuenca del Salado y este año, después lo vamos a ver, estamos en un escenario similar. El precio promedio de la hacienda faenada es chico. Acá está Jorge, que me gustaría que dijera algo. El tema de los 300 kilos del precio de faena, él se ríe, no es verdad, se faena bastante. Bueno, es bastante más abajo que eso. Y ayer en un taller de dirigentes este tema lo charlábamos y uno de los desafíos que tiene la ganadería argentina para crecer en el corto plazo es subir el peso de faena. Ahora, para subir el peso de faena hacen falta reglas de juego claras y hay que hacer algunos considerandos que después los vamos a considerar. Fíjense la participación de los novillos contra las hembras. Faltan novillos en la República Argentina para faena, por eso vale tanto el toro y la vaca, porque estamos comiendo toro y vaca, porque faltan novillos. Y volviendo un poco al tema de la cuota Hilton, si queremos cumplir las 28.000 toneladas de Hilton, necesitamos 1.500.000 novillos pesados de más de 450 kilos engordados a pasto y no están. 4 años sin cumplir. Bueno, pero hoy ya no tenemos los novillos. Hoy falta la categoría novillos. Es decir, hay novillitos, no hay novillos. ¿Sí? Estas son las tendencias del precio de los granos, del maíz y de la hacienda. Nunca fue tan beneficioso darle maíz a la hacienda. Ahora, si ustedes hablan con los filoteros y le dicen, che, ustedes le están pasando bien porque el maíz está barato, los filoteros le van a decir, no, nosotros queremos que el maíz esté caro. Porque cuando el maíz está caro, cuando el maíz está barato, cualquier productor de cría le da más kilos a su ternero con el maíz que tiene, de cualquier manera, y nos quita terneros de la compra. Y a nosotros nos impacta mucho más fuerte el precio del ternero que el precio del maíz. Y esas son una de las tensiones que va teniendo, que se va armando a medida que vamos avanzando la charla, de tensiones dentro del mercado. ¿Por qué? Porque tenemos una faena importante y tenemos un destete bajo. Y eso es lo que empieza a determinar que cualquier ternero vale entre 34 y 35 pesos y el novillo no vale más de 22 y en el bolsillo del productor no sé si quedan 20 cuando tenés que ver lo que te queda libre. Este es el otro tema que decía recién rápidamente Jorge, el tema de los subproductos, cómo ha caído el precio del cuero, pasó de 18 pesos a 10 y de la menudencia pasó de 1,25 a 0,75. Si lo vemos agregado el cebo, vemos que las variaciones de caída son tan fuertes como del 40%, y esto pega fuerte porque esta es la caja del frigorífico y esto es hacia los costos de faena. A nosotros no nos pagan ni el cuero ni la grasa, nos pagan el kilo vivo, pero todo esto, ¿no, Jorge? Hace para solventar los precios. Generalmente el matarife lleva el frigorífico a matar la hacienda se llama el quinto cuarto, todo esto, con el quinto cuarto paga los costos y retira la carne gratis. Hoy tiene que pagar para poder retirar la carne porque con el quinto cuarto no alcanza. Esto hace a la guita que nos queda en el bolsillo de los productores. Acá tenemos cosas que también hay que reclamar, porque el sistema de cueros está prohibida la exportación de cueros frescos, con lo cual el precio del cuero está cartelizado en la Argentina y no tiene absolutamente nada que ver con lo que pasa en el mercado internacional. Esto se llama lobby de la industria de los curtiembres con el gobierno nacional, viene desde la época de Menem, y la lobista se llama Débora Giorgi. Sí, no te rías, es cierto. La ministra. Entonces no esperemos mucho, pero acá se ha hecho desde Carvapi y desde CRA denuncias en la Comisión de Defensa de la Competencia por abuso de posición dominante y nada.
está durmiendo el sueño de los justos. Pero acá hay algunas monedas para sacar. Esto es cómo vienen trabajando los feedlot. Los feedlot vienen trabajando con un porcentaje de ocupación interesante. La curva de entrega de terneros se ha corrido. Generalmente en marzo se producía un bache de la hacienda de faena y el precio de la hacienda subía mucho. Por eso los conflictos del precio de la carne siempre con el gobierno tenían que ver con el mes de marzo. Por un lado, la gente vuelve de vacaciones, hay un efecto que se llama de llenado de freezer, la gente vuelve y consume más, empiezan las clases, y por otro lado siempre decaía la cantidad de hacienda que entraba. El año pasado, por el tema de las inundaciones, y este año va a volver a pasar, ese espacio, ese tiempo de recomposición de precios se corrió hacia los meses de junio, de julio. Y calculamos que eso es lo que va a volver a pasar, independientemente de lo que pase, porque creo que el gobierno cuando suma va a tener que tocar el tipo de cambio y va a tener que tocar retenciones. Cuando toque eso, ya todas las cosas que nosotros hacemos para medir precios ya esto no va a tener mucha significancia. Cuenca del Salado. El año pasado Carvap hizo un relevamiento que faltaban 600.000 terneros, eso se hizo rural por rural. Carvap tiene 100 rurales en la provincia de Buenos Aires y otras 14 en la provincia de La Pampa, pero es un relevamiento de cuánto estimaban las pérdidas. Se trabajó con las fundaciones y nos dio una cifra cercana a los 600.000. Este dato lo valida Senasa y después la gente de Senasa dijo que en realidad hubo pariciones que fueron un poco más tarde y que el número bajó a 450, 460.000 terneros. Nos guste o no nos guste, lo que pasa en la Cuenca del Salado pega mucho en la ganadería nacional porque tienen el 20% de las vacas. El 20% de las madres están ahí, en la Cuenca del Salado. Entonces, si este es el segundo año consecutivo que la vaca pare y se preña con la panza con el agua a la panza, vamos a volver a perder otros 600.000 terneros. Con lo cual el mercado, buena noticia para los criadores, el mercado va a estar absolutamente demandado y el ternero va a valer. Fíjense que nos terminamos alegrando de las desgracias, porque en realidad estamos diciendo que va a valer porque no hay, y no va a haber porque hay una inundación. Pero ese es el contexto al que hemos llegado. En realidad, toda la industria cárnica se maneja dentro de un concepto de escasez de carne y de escasez de animales, lo que también lleva a la industria frigorífica a tener muchas plantas cerradas y el negocio va para atrás. Hay una fuerte tirantez ya lo dijimos, entre el precio de la invernada y el precio del novillo, que se tendría que venir a cortar la brecha en el momento que se toquen las variables macroeconómicas que deberíamos tocar. El mercado interno, ya lo dijo Jorge, estamos comiendo 60 kilos. Estas son curvas parecidas a las que mostró Jorge. Esto es la relación asado-pollo. Nunca compramos tantos kilos de asado, de pollo con 1 kilo de asado. Esto es interesante de ver, los puntos de venta. ¿Por qué? Porque a partir del 2013-2014 cambia la tendencia de las ventas en los puntos de venta. Siempre... Cuando empezó este conflicto, el 85% de la carne se vendía en carnicería y el resto en supermercado. La carne era más barata en supermercado que en la carnicería, porque el supermercado utilizaba ofertas de carne como anzuelo para llevar a la gente a comprar al supermercado. La gente iba por la oferta y de paso compraba otras cosas. En el 2013-2014 se da vuelta a esto. El supermercado le saca un 10% de venta, pasa a tener el 25% de la venta y la carne empieza a estar más cara en el supermercado que en la carnicería. Mensaje para los que ven televisión y ven a un gordo desagradable que se llama Williams, que es el representante de los carniceros, pero que no es representante de nada. Hablar bien del gobierno, yo la verdad me preocuparía mucho si fuera vicepresidente de una cámara que perdió el 10% del mercado como punto de venta y sigue alabando las políticas de él. Y no tiene carnicerías, en realidad lo que tiene, él va a remates de carne y compra en remates carne y después las distribuye entre distintas carnicerías. Eso para que sepamos quién es quién cuando le vemos la cara. Y allá tenemos otra diapositiva más con el tema de los precios del pollo. Factores que van a definir el negocio. Acá el factor que va a definir el negocio, muchachos, yo podría disfrazarme
de cura y decirle cualquier cosa. Acá define el negocio el día 22 quién gana y no hay otra cosa. ¿Y qué va a hacer la gente cuando asuma? Lo dije 5 o 6 veces durante la charla, hay que tocar tipo de cambio. No me asusta decir que hay que devaluar. Es decir, la devaluación de los costos ya la sufrimos. Ya pagamos cuando vamos a la veterinaria a comprar la semilla, pagamos el fertilizante y pagamos los costos, ya pagamos 14,50. Pagamos el contado con liqui. No sé si pagaremos 15,50, pero el contado con liqui lo pagamos. Y cobramos 9,50 menos el 15. Quiere decir que hay una brecha entre la paridad de compra con la paridad de venta que nos condena. Esto ya lo vivimos, yo era presidente de Carvab cuando salimos de la convertibilidad. Esto ya lo vivimos en la época de la convertibilidad, disfrazado de otra manera, pero es una convertibilidad encubierta. Acá lo que tienen que hacer es reconvertir el tipo de cambio, ponernos competitivos y hacer que esto vaya para adelante. No hay mucho más. Esto pasa con la carne, con la pera, las manzanas, con el vino, con la caña, con el algodón, con todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida de productores, en las economías regionales y en las economías tradicionales. Nunca el sector agropecuario estuvo tan quebrado como está en este momento. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Cuál es el factor? Primero que nada, ¿cómo van a reaccionar hacia el sector? Entonces acá tenemos que tener inteligencia. Miren, de acá al 22 hay que votar, del 22 para adelante hay que tener presencia. Del 22 al 10 de diciembre se van a jugar muchas cosas, sea quien sea gobierno. Y a pesar de que me gusta más Cambiemos que el otro, y tengo que ser sincero, también sé que la carne ha sido un fenómeno social siempre, con todos los gobiernos. Y siempre nos han relegado a la hora de repartir. Por eso empiezo con la importancia del sector, lo que significan las divisas, porque no quiero que me dejen afuera. Hoy está acá el Chito como presidente del instituto y yo lo escuché decir y lo hice mío, que cuando te sentás a la mesa, o sos parte de la mesa o sos parte del menú. Y yo quiero que nosotros seamos parte de la mesa. Entonces viene una época de mucha participación. Quizás sea corta en el corto plazo, pero viene una época de mucha participación, de no quedarse afuera y de reclamar firmemente. Y participación, llámese en la rural, a los que estamos en el Movimiento Rural Confederado, los que Rural Argentina, la Federación, Coninagro, si no le gusta ninguna de las 4, armen una, pero hay que estar presente y hay que reclamar con vehemencia, porque vienen tiempos que van a ser difíciles si esto no cambia a 180 grados. Gracias.